no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Trinity, el secreto ovni mejor guardado, revelaciones del más importante investigador ovni del mundo, es lo que esta noche tenemos para ustedes, queridos amigos. Y en este momento vamos a abrir nuestros teléfonos porque llegó el momento en que ustedes se convierten en los protagonistas, en las estrellas de nuestro programa. Llámenos para contarnos sus encuentros con lo desconocido, ya sea con el tema ovni, lo paranormal, el tema de la casa encantada, el tema de los duendes, el tema del fenómeno ovni en cualquiera de sus encuentros cercanos. Encuentro cercano del primer tipo, ver un ovni. Encuentro cercano del segundo tipo, tener una evidencia física. Encuentro cercano del tercer tipo, ver un extraterrestre. Y encuentro cercano del cuarto tipo, esos son los más bravos, ser abducidos o secuestro extraterrestre. Así que llámenos al 01212-4100, 01212-4100, 01212-7165, 01212-7165 y al 0800-13140, que es nuestro teléfono gratuito para las diferentes regiones. Muy bien, ya tenemos una llamada desde Talara. Vamos a conversar con Pedro. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor Soy? Buenas noches, de acá de Negrito, de Talara. Ah, qué bacán, qué bonito. Cuéntanos, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, doctor, estoy aquí yo con mis dos hijos, Renato, que tiene 12 años, y Acer, que tiene 23, y somos unos asiduos oyentes de su programa, que la verdad que es muy interesante, y sobre todo porque yo les he contado a ellos algunas historias que a mí me pasaron, algunos casos que me pasaron cuando yo tenía más o menos unos 15 años. Ya. Acá en mi tierra, en Negrito, ¿no? Mi padre había comprado una casa en ese entonces, eran unas casas tipo americano, casas americanas, ¿no? Que eran de madera, a dos aguas. Y yo tengo una hermana, pues, que ahora ya tiene más edad. Claro. Y resulta de que era más o menos como las 7 de la noche. Ya. Y mi padre y yo estábamos en la sala viendo televisión. Muy bien. Y mi madre con mi hermana estaban en la cocina, estaban que cocinaban la cena. Y de pronto sentimos como que el televisor comenzó a fallar. Ya. Y la luz comenzó a oscilar y comenzaron a ver unas luces psicodélicas así en toda la casa. ¿En toda la casa? Escuchamos en toda la casa y escuchamos a mi madre que gritaba y yo lo llamaba a mi padre, ¿no? Ya. Bueno, mi madre le decía a mi padre, decía Cholo, ¿no? Decía Cholo, Cholo. Entonces nosotros hemos corrido de la sala a la cocina. Sí. Y hemos encontrado a mi hermana con medio cuerpo fuera de la ventana, o sea, para la calle, suspendida en el aire. ¿Qué cosa? Así es, mi estimado amigo. Suspendida en el aire. Ya. Y mi madre cogiéndola a ella, o sea, tratando de que no se la llevaran. Ya. Entonces, en ese momento... ¿Pero quién se la estaba llevando? ¿A tu hermana? O sea, tu hermana, ¿cuántos años tenía en ese momento? Bueno, mi hermana ahí tendría pues unos 18 años, más o menos. 18 años. ¿Y tú tenías cuántos, Pedro? A ver, yo tendría por lo menos unos 12 años, por lo menos tendría yo. 12 años. Y tu hermana, 18. Y a una muchacha de 18 años se la estaban jalando, llevándola por la ventana con la mitad del cuerpo afuera. Claro, era una fuerza, porque no había nadie absolutamente, era una fuerza, era todo oscuro con unas luces muy potentes y se la estaban, o sea, la estaban jalando, una fuerza, ¿no? Entonces mi madre la ha cogido y la ha jalado con fuerza, que nosotros la hemos visto suspendida, y la ha tirado contra el suelo. Entonces, en ese momento que la ha tirado contra el suelo, o sea, que logró rescatarla, bueno, volvió la luz, todo, las luces desaparecieron, todo. Y eso fue visto ¿Quiénes fueron testigos de esto, Pedro? ¿Quiénes fueron testigos de esto? Bueno, fueron unos vecinos que, bueno, ahora ya están en Estados Unidos, unos señores Almond, me acuerdo. Almond. Y en ese entonces estaba acá la Bacon Petroleum Company,
que era la compañía Belco. Y había un jefe de seguridad que era el señor Álava, me acuerdo, y llegó todo el personal de seguridad de esa empresa para ver qué es lo que había pasado, porque la casa de mi padre estaba situada más o menos a la entrada de lo que era una villa, era un campamento de esa empresa petrolera. Claro, Belco, que era una de las tantas compañías petroleras norteamericanas que estaban en la zona, Negrito, Talar, etcétera, tenía además pues residencias o zonas residenciales para los trabajadores, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Y claro, se dieron cuenta porque la casa de tus padres, donde tú vivías, estaba a la entrada de la villa. De la villa, exactamente. Y cerca a la gente de seguridad que está en la entrada. Exactamente. Entonces llegó la gente de seguridad, los jefes, a inspeccionar pues qué es lo que había pasado, porque cerca de ello había un motor, un generador de luz grande que había puesto la empresa, pero estaría pues que le digo pues a unos 500 metros más o menos, y pensaban que se trataba de alguna falla de ese motor, pero no, todo estaba funcionando bien. Entonces ya cuando nosotros hemos llegado a la cocina, mi hermana estaba que lloraba, mi madre igual, nos dimos cuenta que la parte de arriba de la casa de nosotros, que era de madera, tenía una parte quemada. ¿No? Entonces, la vecina, cuando ha llegado a la casa, ella nos dijo que había visto una luz que del cielo, o sea, de la casa para el cielo, se había lanzado, ¿no? Se había lanzado la luz, había desaparecido, mejor dicho. Como que esa había sido la fuerza que a mi hermana se la quiso llevar. Cuando tu mamá viene gritando y le dice a tu papá, le pide ayuda, ¿quiénes fueron los que vieron suspendida en el aire a tu hermana con la mitad del cuerpo hacia afuera? ¿Quiénes lo vieron? Mi padre y yo, mi padre y yo lo vimos, y mi madre que la tenía en las piernas a mi hermana. ¿Tres? O sea, los tres lo vieron. Sí, así es. Más los vecinos, la familia Almond, más el personal de seguridad de la empresa. ¿En qué año habrá ocurrido esto, Pedro? Perdón. ¿En qué año habrá ocurrido esto? Eso habrá sido más o menos en el año 80, por lo menos. Claro, porque tú tenías 12 años. ¿Actualmente cuántos años tienes, estimado amigo? A ver, yo tengo ahorita 55. A ver, 80. Ya, perfecto. Claro. Más o menos esa era la edad que tenía. Si no claro, más 12 años. 12 años. Y dime, ¿quedó alguna secuela en tu hermanita, en tu hermana? ¿Quedó una secuela de temor, de miedo, de trauma o la superó, digamos? Bueno, ella estuvo una semana mal, estuvo con mucho miedo, con mucho temor. Claro. Porque ya no teníamos miedo a acercarnos a las ventanas de la casa. Porque ella, justamente cuando le sucede eso, ella estaba barriendo. Mi madre estaba cocinando y ella estaba barriendo. Y al acercarse para la ventana, que daba para el patio, es ahí donde sucede eso. Entonces fue algo tu hermana está... creer, ¿no? Sí, no. Pero fue algo real que a nosotros nos sucedió. Te estamos escuchando con sumo seriedad y respeto, Pedro. ¿Tu hermana, tú crees que podría caber la posibilidad de poder conversar con ella? Digo, no ahora, sino digo, en un momento. Sí, claro, yo podría contactarme con ella y ella... ¿Vive en Negritos? En Negritos, sí. Vive junto a ti. ¿Y tus señores padres? No, ella, bueno, vivimos en casas separadas, ¿no? Pero vive acá en el distrito, sí. Claro. ¿Y tus padres? Ya ellos fallecieron ya. Ah, caramba, qué pena. Qué pena. Pero bueno, estás tú y está tu hermana para contar esto. ¿Y siguen viviendo en esa casa o se mudaron? Mi hermana sigue viviendo en esa casa. En esa casa. Sí, es una casa grande. Claro. ¿Sabes si han habido antecedentes de esto en la zona? ¿Sabes? ¿Has oído hablar algo de eso o no, Pedro? No, nosotros nunca acá en el distrito se ha dado algo así. O sea, en el tiempo que yo tengo viviendo acá nunca he escuchado nada parecido. Nada, absolutamente nada. ¿No? ¿Avistamiento de ovnis? ¿Avistamiento de luces? No. Tampoco. Solamente, ya después mi hermana, porque ella trabajaba en un hospital, se contactó con algunos amigos que
tenían conocimiento, había una asociación, creo, de ufología, algo así. Claro. Y la invitaron a una reunión por un distrito del Alto, creo, del Alto, o los órganos, cerca de una playa donde... le invitaron fue el grupo Rama que le invitó a la zona de Akenesis en Talara, seguramente. Sí me acuerdo, el grupo Rama. Así es. Pero mi hermana nunca fue, tenía mucho temor. Nunca fue. Ya, porque qué impresionante. Ahora, ¿sabes tú si tu hermana se contactó con alguien de Lima sobre este tema? No, nosotros, pasó ese episodio y fuera de la propuesta que hicieron los miembros del Grupo Rama y todo, nunca más volvimos a tocar el tema. O sea, es la primera vez después de más de 40 años que cuentas esta historia, Pedro. Sí, efectivamente. Lo que pasa es de que si yo le he contado a familiares o amigos, obviamente te escuchan pero no te creen. No creen. ¿No? Bueno, pero, yo te voy a contar algo, Pedro, estimado amigo. Mira, lamentablemente tenemos que hacer el corte en estos momentos. Vamos a estar en contacto. Solamente quiero decir algo. Hace como un año atrás, un gran amigo que es hipnólogo me contó que en el norte del Perú le habían contado, había venido una señora con su hija a contarle de que a la hija se la estaban llevando, sacándola por la ventana. Eso me contó. Yo pensé que era el mismo caso, ahora no, pero no puede ser porque es un caso más reciente. Entonces parece que hay casos que se han repetido. Mira, Pedro, quiero agradecerte profundamente, primero por confiar en RPP para contar un tema tan de la familia, ¿no es cierto? Y que estás abierto ante los otros para compartir esta historia. Yo creo que haces muy bien. Y déjame decirte de que no pierdas cuidado, vamos a estar en contacto contigo en muy, muy corto tiempo. Porque me gustaría ahondar en este tema que es francamente alucinante. Un fuerte abrazo, Pedro. Vamos a hacer la pausa y ya estamos aquí. No estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. No estamos solos. Ya regresamos. Programa No estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Ya saben el tema que esta noche trataremos a partir de las 10 de la noche. Trinity, el secreto ovni mejor guardado, revelaciones del más importante investigador ovni del mundo. Se va a revelar un caso totalmente desconocido. 2 años antes del famoso incidente Roswell, un ovni cayó muy cerca de ahí, pero digamos por otras circunstancias. Hay mucho que hablar y justamente vamos a tener esta nota en la cual va a estar un importante investigador peruano, Richard Cardoso. Hace unas horas acaba de entrevistar a Alex Jacques Vallée, que es el más importante en la actualidad investigador ovni del mundo. Y bien, queridos amigos, vamos a escuchar la siguiente llamada, pero antes, te repito nomás, me dejó pensando esta llamada que hemos tenido en el bloque anterior. Lo que pasa es que se sabe que una de las zonas calientes del fenómeno, de acuerdo a mis investigaciones, es justamente la zona de Talara, la zona de Negritos. ¿Por qué? Por el tema de la presencia de los pozos petroleros, las torres de explotación petrolera que están en Talara. Se sabe de que siempre el fenómeno ovni está muy allegado al tema energético, cerca de hidroeléctricas, cerca de pozos petroleros, cerca de liberación de energía, como en el caso de epicentros sísmicos, volcanes, etc. Y además se sabe que en Talara, ahí siempre hablaba de hay una zona de contacto llamada la famosa cueva Akenesis, que iba mucho el grupo Rama a hacer ahí sus supuestos contactos, ¿no? De hecho, hace unos años atrás falleció en extrañas circunstancias una turista alemana que también se había internado ahí para tener contacto extraterrestre, según se dijo en la investigación policial, y lamentablemente pues la encontraron muerta, ¿no? Zona muy misteriosa, la zona de Akenesis en Talara. Y en fin, y este caso de intento de secuestro, intento de abducción extraterrestre, francamente es alucinante. Así que nuestro oyente Pedro vamos a estar en comunicación contigo. Muy bien, ahora tenemos otra llamada, esta vez desde Ica. Estamos con Santiago. Hola Santiago, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, señor Antilo Choy. Mucho gusto de que ahora sí me puede escuchar. Ok, ¿cuál es tu nombre, perdón? Ana Quispe. Ah, Ana. Muy bien, Ana. Cuéntanos, Ana, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Así fue, ya me llegó el momento de contar. Ya. Desde que he tenido muy pequeña, que he sido. ¿Qué ha pasado, Ana?
Bueno, cuando era pequeña Sí, tenía sueños extraños, muy raros. sueños raros, No, ya. no le encontré explicación a qué se debía. A medida que iba creciendo, Sí, le iba contando a mi papá, porque me he criado con mi papá. ya, con tu papá. Y Ana. con mi papá tiene un amigo que es curandero. Curandero, ya. Y mi papá me lleva en el Señor. Ujú. ¿Por qué te llevamos del Y Señor? ¿Por los sueños, Ana? eran muy raros, muy extraños, como le digo. Ya. Porque ¿Qué es como soñabas? decir, soñaba sueños así, al cuenta que yo ya lo había vivido o que yo lo había visto o lo Ya, había pasado. ok. Eso O era lo sea, raro. veías escenas como si tú hubieras vivido esas escenas, que eran escenas de qué, de otra época, eran de otros sitios, ¿cómo eran? ¿Por qué raros esos sueños, Ana? ¿Cómo le puedo decir? Es como si yo hubiera estado en un lugar en el cual yo no conocía. Es muy Ajá. raro, porque Era como si tuvieras recuerdos, vamos a decirlo de esta manera, como si tuvieras recuerdos de vidas pasadas. sí, Ya. eso, A ver, de personas que no conocía, pero a medida Ya. que venía y ya iba creciendo, recién veía a las personas a las que ya yo le había visto su cara en mis sueños. Ok. Era como más bien sueños premonitorios. O sea, tú soñabas algo y tiempo después veías a esas personas. Por eso que mi papá me dijo, es algo raro que tú tengas esos sueños, me dijo. Te voy a llevar a mi amigo a ver qué te dice. Ya. Y el Señor ¿Qué me pasó? dio y me dijo, tú ves a cuenta del futuro, me dijo. Sabes lo que va a pasar, me dijo. Ya, Tu futuro claro. está escrito. Me dijo. Ya. Yo dije, ¿pero por qué? Le digo. Ajá. Yo no fui escogida o es algo raro, es un don. Ya. Y efectivamente me dijo, Ok. vas a ver muchas cosas, personas que se van, así y vas a ver el futuro. No te asustes. Ok. Ya. Y efectivamente, he visto Ok, personas Sí. que en mi sueño, algunos familiares y algunos que no son de familia, Ya. que se han ido. Que se Sin han- embargo, yo he sido, o me tomarían mal, no lo sé, pero yo iba a avisarle a la persona Así. o a la amistad, ¿sabes Ya. qué? He visto en tu casa esto. Esto es mi sueño. Y no sé por qué, le digo. Ya. Y yo sí, te pongo sobre aviso. Claro. Y ella ya me dice, esperes unas semanas y veamos qué es lo que sucede. Claro. Y pasaba. Y pasaba. La Ahora, persona- Ana, ¿y ese don, como lo llamas tú, lo tienes hasta ahora? Ahora O ya menos. sigo. Le cuento, Ya. yo no tengo sueños seguidos. En Muy raros sueños, y siempre es en extraños. sueños. Ok. Ahora Y estuve dime, por un ejemplo, sueño, hace una semana. por ejemplo, ¿has soñado hace poco algo del futuro, por ejemplo, que podrías contarnos a nosotros? Sí, todo me ha pasado, todo me ha sucedido, todo. Ya. Ok. Mi destino estuvo escrito y todo ha sucedido. Ya. No, lo que te preguntaba, Ana, era si nos podrías contar algo que hayas visto en tus sueños premonitorios y que todavía no haya ocurrido, algo del futuro que tú hayas visto Sí, y que sí. todavía... ¿Qué cosa Por eso, podría ser, por ejemplo? sí, por eso le estoy llamando. ¿Ya? ¿Qué has Estuve soñado? en un sitio, Ya. pero yo estaba de túnica blanca. Túnica blanca. ¿Ya? Vi varios hospitales que estaban llenos, ¿Ya? vi jóvenes, Ujú. vi adolescentes, ¿Ya? vi muchas personas Ujú. estaban mal. Esta enfermedad va a venir más fuerte. ¿Ya? Eso es lo que yo dije, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué veo esto? Ujú. Y le soy franca que me da miedo, Claro. Claro. porque vi jóvenes y adolescentes. Ya.
Para mí Muy que bien. esto es algo como si fuera la tercera ola. No lo sé. Ok. Ahora, tú sabes de que hubo también otra persona, una niña creo que fue, que dijo, no sé, me acuerdo en el 2020, que tal día nadie salga de su casa porque va a pasar algo horrible y terrible, y toda la gente, eso se corrió por las redes y al final no pasó nada. Fíjate, gracias por llamarnos, Ana, y gracias, tenemos tu teléfono y todo lo demás. Y tú debes saber que el tiempo tiene dos condicionantes. El primero, que es una tendencia a que ocurra algo. Y el segundo, de que nadie, hasta donde yo he visto, nadie ha visto exactamente al 100% como algo que va a suceder, y además que el tiempo puede ser cambiado, alterado por diferentes circunstancias. Pero de todas maneras, gracias, Ana, por advertirnos y a partir de tus visiones, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a hacer la pausa, queridos amigos, y ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. RPP, La Voz del Perú. Ya saben, ya en breves minutos estaremos entrando en materia. Trinity, el secreto ovni mejor guardado. Vamos a tener esta nota sobre la revelación del más importante investigador ovni del mundo, Jacques Vallée. Muy bien, pero en este momento estamos con una llamada del RIMAC. Estamos con Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha? Te escucho fuerte y claro, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí, bueno, con el frío insoportable. Sí, está bastante frío, está en la capital. Lima está yendo bastante frío. Pero bueno, ya pasará, ya pasará. Cuéntanos, Carlos, ¿qué novedades? El caso que lo voy a contar, bueno, es digamos un poco distante al tema de los ovnis. Te pido la disculpa del caso por el tema de que, bueno, después de tiempo entra mi llamada. Ok. Pero sí es, bueno, relacionado a lo paranormal, ¿no? Ah, muy bien. La cuestión es que nosotros tenemos un negocio allá en Chiclayo, un negocio recién adquirido. Ya. ¿Ya? ¿Me se escucha? Te escucho fuerte y claro, como te digo. La cuestión es que, bueno, lo habían adquirido y todo, ¿no? Y en el año 2018 yo voy con mi esposa a vivir allá un tiempo, unos meses, pues estaba trabajando curiosamente para una radio de allá, ¿no? Yo soy comunicador. Entonces, la cuestión es que, bueno, mi papá nos ofrece el segundo piso, que es como un departamento, abajo está la tienda, y las primeras semanas que nos quedamos ahí estaba todo muy bien, pero siempre se sentía como una especie de ahora frío, o sea, un escalofrío inexplicable, y siendo Chiclayo en esa época es demasiado caluroso, se habla en la época de enero, pues en febrero. No, es verano, claro. Claro. Entonces, bueno, resulta que un día yo me voy a comprar unos vidrios para unas ventanas que se habían roto, y mi esposa se queda en el departamento. Y resulta que ella me cuenta que o sea, a las 12 del mediodía, por ahí, le tiraron una botella. ¿Una botella? Una botella, ¿no? Le tiraron una botella donde ella estaba, y ella pensaba que yo había sido, que de repente le había querido gastar una broma. Claro. ¿No? Entonces empieza a hablar, empieza a llamarme por mi nombre, empieza a decir, no, Carlos, a gritar. Y como del segundo al tercer piso de una azotea, dice que de ahí escuchó mi voz que le dijeron que yo no estaba. ¿No? Entonces ella, confiada de que era yo, abre la puerta queriendo subir, y para su buena suerte yo vengo del mercado, de adquirir los vidrios, vengo a abrir la puerta y mi esposa al toque se metió al departamento. Me comentó el tema de que le habían tirado una botella, y de ahí, desde ese momento hemos empezado a escuchar una serie de cosas, ¿cómo te digo? Incluso hemos llegado a escuchar pezuñas en el último piso. ¿Pezuñas? Claro, ¿En el segundo piso? Tercero, o sea, en la azotea. Ya, claro. ¿Como qué? O sea, ¿Como si fuera un caballo o una cabra? Algo así, exacto, como si fuera un caballo. Sin mentirte, sin ser... Al principio pensábamos que era del... Al principio pensábamos que era, digamos, hay veces, bueno, tuve la oportunidad de leer un libro de, no sé si lo conoces, este autor que es Camille Flammarion, del tema que tiene ciertas explicaciones para esos sonidos, ¿no? Sí, Camille Flammarion, claro. Resulta que eran pezuñas, luego escuchábamos pasos, luego lo que nos hizo salir de la casa un día, recuerdo, incluso llevamos a un pastor para que lo bendijera. ¿Que te mudaste a la casa por eso? No me mudé, me fui a un hotel, porque yo estaba viviendo ahí porque, como te digo, estaba trabajando con una radio local de ahí de Chiclayo. Claro. Y estuve un periodo de 2 meses ahí más o menos.
¿no? Y entonces lo que nos hizo salir, digamos, una noche fue que mi esposa va a comprar y yo escucho, cuando estaba en el baño, en el último piso, escucho el llanto de una mujer. ¿El llanto de una mujer? Sí, el sollozo de una mujer. ¿Ya? Lo escucho totalmente claro y se me escarapela el cuerpo, y ahí es donde mi esposa viene y yo, no sabes qué, tenemos que irnos de acá, vamos a dejar las Biblias abiertas, los libros, y vamos a un hotel para descansar. Claro. Y para hacerlo más corta, bueno, han pasado muchas cosas porque nos fuimos. El día siguiente mi tío que vive en Chiclayo nos llama y dijeron, oye, sobrino, las luces de tu casa están prendidas. Nosotros habíamos dejado apagadas. Todo apagado. Estaba prendido, incluso nos han querido incendiar la casa. ¿Cómo que no han querido incendiar la casa? Cuéntalo, ¿cómo fue eso? Mi esposa, un día fuimos a caminar por Chiclayo, por el centro de Chiclayo. ¿Ya? Por el mercado Modelo estábamos caminando y mi esposa tenía un presentimiento. Me decía, vamos de una vez a la casa porque algo no está bien, siento algo que no está bien. Y le digo, no, son imaginaciones tuyas. Le digo, no, vamos a la casa. Entonces, hemos ido a la casa y sin mentirte hemos visto la olla de que habíamos hecho el almuerzo. Mi esposa estaba prendida y se estaba quemando ya. Ya está un poco más llegado y se quemaba la olla. Wow. Y lo más curioso es que la llave del gas estaba baja, o sea, no estaba ni siquiera alzada. ¿De dónde hubiera aparecido ese fuego, güey? Ahora, tú me dices que este era un segundo piso y en el primer piso había unas tiendas, ahí pasaba lo que y eso acá va lo que te digo, que cuando ya empezaba a contarle eso a mi papá y mi papá me dijo, bueno, yo pensé que no te iban a molestar a ti, a él le han tocado la puerta, a mi hermana le han empujado en el primer piso. Entonces, el año pasado recién me entero, compartí a mamá de que en ese lugar vivía una chica, y eso lo cuentan los vecinos, los lugareños, una chica que era esquizofrénica. Y que tiempo atrás ella se suicidó del último piso, se lanzó. ¿En esa casa? En esa casa. Y yo había escuchado ese llanto de una mujer, ya te hablo de 2018, y yo recién el año pasado me entero de esa mujer, pues, ¿no? De lo que había fallecido. Y ahí, bueno, los lugareños me cuentan de que al costado de ese negocio que yo tengo, bueno, que mi familia tiene, al costado hay un call center, y muchos de los trabajadores ahí se quedan hasta las 11 nomás porque no aguantan la demasiada carga que hay ahí. Entonces, ¿Por la carga? Penan demasiado. Incluso mi tío, que no cree en fantasmas, ya le han prendido la luz, ha encontrado incluso huellas de zapatos. Entonces, la casa es muy fuerte, es una carga muy, muy fuerte, muy, No, pero es tan fuerte que no solamente es en el segundo piso, agarra el primer piso, o sea, la casa... toda la casa en general. Pero en general creo que esta tienda de internet está aquí donde, ahí mismo. ¿No? O sea, en el local donde tú dices, en el primer piso, ¿está esta tienda de internet? No es una tienda de internet, es un negocio de venta de ropa policial del primer piso. Ah, ok. Y el segundo piso es un departamento para cuando viene la familia, ¿no? O sea, mi esposo y yo con mis hijos. O sea, ¿y donde los trabajadores no se quedan, hasta la noche, dónde es? En el primer piso es donde se atiende, pues, ¿no? Y incluso, bueno, mi tía, que en paz descanse, que falleció el año pasado, también han molestado. O sea, no es cuestión de nosotros, sino que han molestado a todas las familias que se venían a quedar ahí, pues, ¿no? El tema de pasos, de pezuñas, ¿no? Y entonces, hasta con el mismo pastor hemos ido, el pastor ha sentido una carga horrible, ya prendió la luz. Entonces, tranquilamente se puede grabar una película de terror ahí. Imagínate, pero ya tú no vives ahí. No, yo ahorita ya estoy en Lima nuevamente, ahí la casa se ha quedado ahí definitivamente. El negocio siempre pertenece a nosotros, sino que el departamento está vacío ahorita, pues, ¿no? O sea, está para cuando queremos ir nuevamente nos podemos alojar ahí, ¿no? Pero siguen ocurriendo esas cosas porque mi tío nos cuenta, pues, ¿no? Que se prenden las luces o encuentran pisadas. Ahora último han encontrado sangre. ¿Sangre? Sí, sangre. Mi mamá tiene la fotografía. Hay como una especie de tragaluz, pero es demasiado altísimo, pues, ¿no? Entonces, si alguien se hubiera querido infiltrar ahí, meter ahí, obviamente va a tener que toparse con la escalera y definitivamente acaba muerto. Claro. Pero sí, han encontrado sangre, tomaron las fotos, y además tiene esa fotografía, pues, ¿no? Claro, o sea que sí que se han mudado, el segundo piso está vacío, pero los eventos paranormales siguen ahí, ¿no? Claro, sí, de que siguen ocurriendo, me imagino que sí, porque el que me da todas esas novedades es mi tío, pues, ¿no? Que encuentran luces prendidas, o incluso han dejado con llave algunos cuartos de nosotros, de lo que nos podemos quedar ahí, y lo han encontrado sin llave, lo han encontrado abierto. Entonces, lo que yo no entiendo, bueno, puedo entender el tema de la sangre, el tema de las huellas, pero el tema del sonado de pezuña de animal, eso es lo que no
me parece sumamente perturbador, pero a la vez inexplicable, ¿no? Muy bien, muy bien. Claro, la cuestión es que, o sea, es obvio, ¿no? Puede haber explicaciones lógicas con el tema de la sangre, lo que no hay explicación lógica es el tema de que mi esposo me tiró una botella, o el tema de que han querido prender el gas sin haber prendido el gas. O sea, demasiadas cosas que son inexplicables. Como te digo, le traté de encontrar explicación lógica, pero no hay respuesta para ello. No, incluso, como te digo, cité a este autor porque este autor también te da ciertas expectativas de algunos casos que pueden suceder, que posiblemente puede ser postres, pero no lo son, ¿no? Ya sean el estiramiento de la madera, ¿no? Alguna humedad que a veces el piso hace suponer como pasos, pero no, pues eran escuchar ya el llanto y todo eso, no era filtración. El llanto, lógico, sí, pues. Muy bien, yo lo que creo que deberían haber, tus padres que viven ahí, deberían hacer una suerte de limpieza energética, ¿no? Y de liberación de este espíritu que parece que está ahí, ¿no? Que es muy fuerte, ¿no? En fin, vamos a estar en contacto, estimado Carlos. Un fuerte abrazo. Bien, queridos amigos, vamos a hacer la pausa y ya regresamos el próximo bloque con el tema central de esta noche. Trinity, el secreto ovni mejor guardado de revelaciones del más importante investigador ovni del mundo, Jacques Vallée. Con todo esto y más regresamos en el próximo bloque. Ya regresamos. Del Perú, ya, queridos amigos, en breves instantes tenemos entrando en materia para tratar el tema de esta noche. Trinity, el secreto ovni mejor guardado, revelaciones con el más importante investigador del fenómeno ovni en el mundo, Jacques Vallée. Esto se refiere a un libro que acaba de publicar Jacques Vallée, referido a un evento totalmente desconocido e inédito, que en el año de 1945, casi cuando apenas había acabado la Segunda Guerra Mundial, y en la zona donde se habían hecho las pruebas atómicas, cayó un ovni. Esto fue 2 años antes que el caso Roswell, y eso había un caso pues que era prácticamente desconocido. Así que esta noche vamos a hablar justamente con Jacques Vallée a través de la entrevista que le hizo un colaborador nuestro, Richard Cardoso, miembro de la Asociación Peruana de Ufología, APU, en los Estados Unidos, que después de contactar con él. Hay que mucho que hablar sobre ese tema. Mientras tanto, vamos a repetir nuestros teléfonos para que ustedes nos sigan llamando y contando y compartiendo sus encuentros con lo desconocido. Llámenos al 01212-4100, 01212-4100, 01212-7165, 01212-7165 y la llamada para las regiones a el 0800-13-140, 0800-13-140. Podemos decir esta llamada en este momento y decirles de que es muy interesante. Lo que pasa que, vamos a ver, Jacques Vallée está considerado en la actualidad uno de los más importantes, o quizás el más importante investigador del fenómeno ovni. Habida cuenta de que él ya desde hace más de 20 años, 30 años, viene investigando estos temas, pero el enfoque que tiene, que ha sido muy interesante, un poco alejado, digo yo, de la hipótesis extraterrestre. O sea, que no necesariamente el fenómeno ovni estaría ocurrido, estaría causado por seres biológicos de otro planeta, no necesariamente, sino que él que en la historia de la humanidad se podría rastrear la presencia extraterrestre a través de leyendas, mitos, el folclore mismo de los pueblos, ¿no? Él asocia todo eso y encuentra un bagaje muy interesante de información. Pero lo que ha pasado hace poco es que hace unos días, Jacques Vallée, el más importante ufólogo del mundo, como decía, acaba de publicar junto a otra investigadora, Paola Harris, un libro por demás revelador de un impactante hecho totalmente desconocido. En 1945, en la zona donde se habían hecho explotar la primera bomba atómica, habría caído un ovni. Y esto no tendría que ver con el famoso caso Roswell. Esto habría ocurrido 2 años antes. Y por eso que en este momento, queridos amigos, nos ponemos en comunicación con Richard Cardoso. Él es director del denominado Café Ufológico Proyecto Sirio y él es miembro y representante de la Asociación Peruana de Ufología, APU, en los Estados Unidos. Hola Richard, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo está? Buenas noches. Un placer estar con usted. De igual manera, Richard, bueno, en primer lugar, para felicitarte por este logro de haber contactado y entrevistado a Jacques Vallée, ¿no es cierto? O sea, es un referente actual de ufología y junto también con Paola Harris, a la cual sí conozco personalmente. Pero bueno, Richard, cuéntanos, ¿qué es lo que motivó a hacer la entrevista? Cuéntanos de este nuevo libro de Jacques Vallée, Trinity. Bueno, en primera instancia quisiera comentarles a los amigos que, bueno, la figura de Jacques Vallée, usted lo mencionó al principio, es una leyenda viva de lo que es la ufología a nivel mundial, ¿no? Recordemos que Jacques Vallée estuvo acompañando al doctor Allen Hynek, el denominado padre de la ufología, en sus investigaciones, ¿no? Que después fueron acondicionadas y establecidas dentro del proyecto Libro Azul. Pero bueno, Jacques Vallée, aparte de ser un astrofísico, un teórico, un inversor en la Bolsa de Valores de Nueva York con empresas de alta tecnología, es un ufólogo. Él es el padre de lo que llamamos ahora el Internet y también cartografió el mapa de Marte, ¿no? Bueno, el tipo es un fuera de serie. ¿Qué me motivó a tratar de contactarme con él? En realidad, doctor, es el anhelo y el sueño de todos los que amamos el tema ufológico. Jacques Vallée ha sido un referente, ha marcado una época, ha generado tendencias en cuanto a la investigación, ha establecido hipótesis. Yo creo que es una de las mentes más brillantes en torno a este tema y, bueno, prácticamente ha establecido los cimientos por donde nosotros estamos conduciéndonos e investigando toda la temática ufológica, ¿no? Ahora, cuéntanos de este último libro de Jacques Vallée. Yo recuerdo pues el libro más conocido de él, el primer libro que marcó, como tú bien dices, un sendero de investigación muy interesante, que es el libro Pasaporte a Magonia, al cual yo siempre recomiendo cuando a mí me dicen: doctor Choi, quisiera investigar el tema OVNI de manera seria, ¿qué libro me recomienda? Yo siempre digo Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée. Pero ¿qué te parece, Richard, si en este momento hacemos la pausa y regresamos luego de esta para que nos cuentes cómo fue la experiencia? Porque esto se hace unas horas atrás, ¿no? Hace 3-4 horas atrás. Así es. Que pudiste conversar con Jacques Vallée y Paola Lepizzi Harris, ¿no es cierto? Otra gran investigadora, y que nos cuenta con lujo de detalles. ¿Cómo es esto que cayó un ovni en el año 1945, 2 años antes que Roswell, y nadie lo sabía? ¿Cómo pudo pasar esto? Hablamos contigo, Richard, quédate con nosotros, vamos a hacer la pausa y ya regresamos aquí en La Voz del Perú. ¿Es posible que haya caído en 1945 un ovni y que ese evento en el desierto de Nuevo México, justo en la zona donde se hicieron las primeras pruebas nucleares, y que ese hecho no haya sido conocido sino hasta ahora? Y esto no tiene nada que ver con Roswell. El caso de Roswell fue en el 47, esto fue en el 45. Bueno, estamos con Richard Cardoso. Él tiene una labor muy interesante con su página de YouTube, Café Ufológico Proyecto Sirio, y acaba de conversar justo sobre ese tema a propósito de un libro de reciente publicación con Jacques Vallée, considerado, como bien dice, una leyenda viva, quizás el más importante investigador ovni en la actualidad. Bueno, Richard, cuéntanos, ¿de qué trata, de qué te habló y de qué trata este libro Trinity, escrito a la limón entre Jacques Vallée y Paola Harris, Richard? Bueno, doctor, lo que se hizo un énfasis dentro de la charla que tuvimos el día de hoy, de que esta publicación engloba un hecho histórico, más que un hecho ufológico como tal, porque estamos hablando de un incidente ovni que sucedió antes de lo que se denomina la era moderna de los ovnis, ¿no? En 1947, con el encuentro que tuvo Kenneth Arnold, ¿no? A partir de ese momento ya estábamos hablando de platillos voladores, pero en esa época, en 1945, y para que los amigos estén enterados, ni el gobierno de los Estados Unidos tenía protocolos definidos para poder establecer labores de recolección y extracción en caso de lo que denominamos UFO crash, ¿no? En materia ufológica, ¿no? Claro, entonces es ahí en que nos van narrando en esta publicación de una manera brillante
que, bueno, los testigos, que fueron 2 niños y una persona adicional más, pudieron darse cuenta de todo de una serie de eventos que se habían producido, no solamente cuando se produjo el accidente, sino también cuando se establecieron labores de rescate por parte de la base militar más cercana, sino también tuvieron interacciones psíquicas con los tripulantes de estas naves, a quienes les atribuyen una morfología muy característica, ¿no?, dentro de la casuística OVNI, ¿no? Ellos prácticamente asociaron estos seres con entidades de origen insectoide, algo que, bueno, a lo largo de mucho tiempo hemos estado viendo. Pero lo interesante también es que dentro de el libro, dentro de Trinity, bueno, este nombre que le han puesto a la publicación, se debe que en este lugar, ¿no?, en Trinity, en Nuevo México, en Los Álamos, Nuevo México, se produjo este incidente. Y es interesante el contexto geográfico. ¿Por qué? Porque dentro del perímetro de este lugar se produjeron otros eventos también, como el evento de de Loni Zamora, ¿no?, el muy conocido encuentro que tuvo con un objeto de característica oval, ¿no? Oval, y era a la un cual, huevo, pues, ovoide, ¿no? Sí. Claro, ovoide, y que de alguna forma también fue investigado por el proyecto Blue en su época, pero no con las precisiones que, bueno, que nos están mostrando en este libro. Y así ellos han querido triangular, darle más o menos un esquema de 3 elementos o patrones que se van repitiendo, como por ejemplo 3 eventos OVNI que sucedieron: el de Trinity, el de Los Álamos, ¿no?, que involucra a Loni Zamora, y un evento en Francia de 1965 que tendría más o menos similares patrones. O sea, estamos viendo que dentro de la casuística existen casos que poseen similares facetas. Entonces ese detalle yo creo que es muy significativo. Otro ahora, disculpa que te interrumpa, Richard, disculpa que te interrumpa. Sí. Lo que dicen los testigos de ¿cuántos testigos fueron los que vieron a este OVNI y a los tripulantes, digamos? ¿Cuántos testigos fueron? Bueno, los testigos fueron 3, los hermanos Padilla y la abuela, si no me equivoco, era la abuela que sale en la portada en la publicación. Claro, ahora, pero, me ha sorprendido lo que has dicho, Richard, me ha sorprendido lo que has dicho cuando se habla del caso Roswell, ocurrido, que todo el mundo conoce, que, queridos amigos, quiero que entiendan que el caso Roswell, o sea, la caída de un ovni u ovnis en la zona cerca del pueblo de Roswell, Nuevo México, inauguró la época moderna de la ufología mundial. O sea, cuando dicen qué época, cuál es el hecho fundacional auroral que inaugura la época moderna del fenómeno OVNI, se habla de Roswell, año 47, pero este es 2 años antes. Y otra cosa, quería preguntarte, Richard, en Roswell lo que vio la gente, bueno, los testimonios, ¿no es cierto?, de todos, era que eran seres tipo grises, o sea, cabezones, brazos, piernas, tronco, ojos almendrados, cuerpo raquítico. Pero que tú estás diciendo que no, en este caso del 45 no eran así, sino eran más bien de tipo insectoide, parecidos a insectos, amantes religiosas. ¿Cómo fue esto? Cuéntanos, por favor. Es interesante este detalle, porque los testigos lo que mencionan en un primer momento, que habían visto seres como niños, ¿no? Niños que estaban generando algún tipo de sonido gutural, algo así, ¿no?, como gritos o lamentos, ¿no?, después del accidente. Y estos chicos se agazaparon y, utilizando unos binoculares, que, bueno, el padre de los niños era un policía, pudieron ver a los seres. Pero al tener este contacto visual, a su vez también tuvieron un contacto psíquico con estas entidades, y estas entidades les dejaron una especie de mensaje en el subconsciente de los testigos, que después se reprodujo en sueños que, bueno, los acompañaron durante gran parte de su vida, ¿no? Otro detalle también significativo, doctor Choi, es que ellos, gracias a los marcos de referencia, lo que ellos conocían, eran niños que estaban viviendo un contexto de Guerra Fría, un contexto donde las armas nucleares
eran, o los activos militares más modernos, eran el día a día en esa zona. Estamos hablando de White Sands, es una zona donde no solamente se probaban tecnologías bélicas, sino también se desarrolló una base donde, bueno, se probaban desde helicópteros hasta aviones que en su momento pues iban a ser utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dentro de todo ese contexto, es interesante porque es una de las preguntas que le hicimos al doctor Vallée, es que, y ese detalle me encantó porque está dentro de la línea que él desarrolla, es que cuando le preguntamos si es que en el libro había planteado esta hipótesis, ¿no?, de que es probable de que estas entidades, ¿no?, y estos enseres o los artilugios con los cuales se desplazan pueden ser descartables o desechables. Entonces, la respuesta que nos dio el doctor Vallée es que es muy probable que la inteligencia rectora que estaría detrás de todo esto utilice un escenario ficticio o un escenario prácticamente desarrollado con la finalidad de ir modulando o de ir estableciendo nuevos paradigmas para lo que es el ser humano. Recordemos que justamente en 1945 ya se estaban haciendo las pruebas de las bombas nucleares, se estaba desarrollando también a la par el proyecto Manhattan, y bueno, ahí se hizo una prueba de una bomba nuclear. Lo interesante es que también estas bombas nucleares tenían mucha similitud con los artefactos que fueron avistados no solamente por Lonnie Zamora, sino también por los chicos de Trinity y por el caso de 1965 que se produjo en Francia, ¿no? Entonces, todo esto de alguna manera genera un patrón que tanto el doctor Vallée como Paola Harris están plasmando en su estudio, en su investigación para desarrollar la publicación Trinity, ¿no? Sí, ahora, claro, bueno, en realidad Vallée, digamos, formuló esta hipótesis de que el fenómeno ovni es una suerte de sistema de control, ¿no?, que se da a lo largo de la década y de generaciones. Pero hay detalles, pues, ¿no? Hay detalles como el que tú dices de que vieron a seres en forma de niños o en forma de insectoides. Es que precises en corto. En un principio vieron a seres, vieron niños. En realidad, lo primero que vieron, porque fue a una distancia relativamente cercana, ellos vieron niños. Pero después se dan con la sorpresa. Después se dieron con la sorpresa de que estos seres, al verlos con los binoculares, tenían características insectoides. Y los compararon con seres, o sea, langostas o un tipo de hormigas que vivían en ese lugar, ¿no? En Los Álamos, Nuevo México, que eran originarias, ¿no? A eso me refiero. Ahora, vamos a hacer la pausa en esto nuevamente, Richard. Sí. Me gustaría que cuentes también qué pasó con él. Cayó este objeto, estos niños y la abuelita los vio, lo vieron, y luego ¿qué pasó? Hubo una presencia, según el libro, según ha trascendido, del gobierno norteamericano, que a pesar que no tenía protocolos de acabar la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo se dio el encuentro con los militares? Así que vamos a hablar de todo eso al regresar, ¿no? Estamos con Richard Cardoso, destacado investigador peruano en los Estados Unidos, que acaba de entrevistar a nada más y nada menos que a la leyenda viva Jacques Vallée, el principal investigador ovni del mundo. Y con todo eso y lo de este caso, el caso Trinity, que es un caso que va a cambiar la historia del fenómeno ovni, y regresamos después de la pausa aquí en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. RPP, La Voz del Perú. Esta noche, aparte del tema central que estamos tratando, hemos tenido llamadas muy interesantes, ¿ah? Esa llamada que vino de Negritos, ¿no es cierto?, de Pedro, en el cual narró cómo a su hermana de 18 años se la estaban llevando, un rayo que vino del cielo, se la llevaba, y fue testigo él, su mamá y su señor padre también vieron cómo se la llevaban. Y entonces este tipo de casos, pues, que se escuchan en No Estamos Solos, no hacen sino abonar a la hipótesis de que
tal cual el título del programa, no estamos solos, ¿no? Pero además, estos casos como el que esta noche estamos tratando con Richard Cardoso, destacado investigador de la Asociación Peruana de Ufología, APU, en los Estados Unidos, que acaba de conversar con el más importante investigador ovni del mundo, Jacques Vallée, ¿no es cierto?, que a su vez ha escrito este libro de Trinity, se llama La caída de un ovni en Nuevo México en el año 45, 2 años antes que Roswell. Ahora, Richard, porque entre 20 minutos estaremos escuchando parte de la interesantísima conversación que tuviste con Vallée. ¿Cómo es que hubo en la intervención, supuestamente, de acuerdo a este relato, y que describe Jacques Vallée, que interviene el gobierno norteamericano? ¿Cómo así interviene? Bueno, esto es interesante. Como le había mencionado hace algún tiempo atrás, es que en ese momento, para 1945, no habían protocolos para la extracción y recojo de este tipo de material, ¿no?, correspondiente a un UFO crash. Lo que se hacía era utilizar a los militares de las bases más cercanas. Entonces, lo interesante de este caso es que los testigos, entre testigos primarios, que vienen a ser los 3 ya mencionados, los hijos de la familia Padilla, la abuela, y los testigos secundarios, que vendrían a ser pilotos, gente que estuvo en la zona, en la ciudad, en la localidad, mejor dicho, todos entre ellos ya hablaban de este evento, hablaban de que algo extraño estaba pasando. Incluso se podía ver a los vehículos que utilizaron para trasladar el material recolectado, y que de alguna manera, y ese es un detalle muy interesante, que justo lo comentó el doctor Vallée dentro de la entrevista que tuvimos el día de hoy, que en un momento los 2 hermanos Padilla, aprovechándose de un descuido de los militares que entraron a un café a tomar algo para saciar la sed, me imagino, del lugar que es desértico, ellos aprovecharon ese momento para entrar a la nave esta donde supuestamente habían llegado estos seres, y que había generado todo este incidente, a extraer algo de dentro de la nave. ¿Y qué es lo que sacaron? Lo que sacaron es algo muy interesante, es una especie de manubrio que, según las investigaciones metalúrgicas, químicas y todo lo isotópicas que se le hicieron al dispositivo correspondería a tecnología humana, ¿no? Pero ahí hay un detalle muy interesante, y ellos se lo plantean dentro del libro, es que cómo llegó ahí un dispositivo de tecnología humana. O sea, es un detalle ahí que lo sacan a relucir, pero que de alguna forma es parte de la investigación y del proceso de recolección de datos y de evidencia que han trasladado tanto el doctor Vallée como Paola Harris, ¿no? Pero Richard, ¿qué dicen ellos? ¿Cuál es la hipótesis que ellos lanzan de que encontrar una pieza mecánica humana dentro de un supuesto ovni extraterrestre? ¿Qué es lo que plantean ellos? ¿Por qué tiene que estar eso ahí? ¿Cuál es la explicación que dan? La primera hipótesis que ellos se plantean es que de alguna manera los militares estaban utilizando algún tipo de manubrio o algo para recolectar algún tipo de insumo o de tecnología que había dentro del aparato, ¿no? Y otro es que otra cosa que también se pregunta es que de repente los mismos seres estarían recolectando materiales que corresponden pues a nuestra tecnología. En realidad son varias posibilidades que se dan, pero dentro de lo que me pregunta, cómo se manejaron institucionalmente, gubernamentalmente, los protocolos para la recolección de estos materiales, en ese momento no había ni siquiera registros, lo interesante de esto, que no hay registros algunos en ninguna de las bases militares, no hay información como en el caso Roswell, que bueno, ya para esa época había una maquinaria mediática que se encargó de alguna manera de tratar de encubrir el evento, ¿no? Tratarlo pues de una caída de un globo meteorológico cuando
bueno, como lo sabemos y la literatura ufológica nos lo dice, en realidad había caído un UFO crash. Esos detalles son sumamente interesantes, ¿no? Ya estaban preparados para este tipo de eventos. Ahora, otro detalle también adicional que me parece importante es el accidente en sí, ¿no? Cómo este objeto cae, cómo este objeto choca en una torre de comunicaciones de la base de White Sands, cómo un avión también puede ver el estrellamiento desde el aire. O sea, hay un testimonio también que han tratado de recoger de uno de los pilotos que estuvo en un bombardero sobrevolando la zona y que vio el incidente, vio cómo se produjo el incidente. También hay detalles muy interesantes, como por ejemplo la recolección de una especie de plataforma que había sido dejada producto del impacto, que en realidad el objeto nunca, y es un detalle significativo, el objeto nunca se desintegró o se despedazó como normalmente podría ocurrir con que cayó entero, o sea, una cayó tecnología entero de manufactura el terrestre, ¿no? ¿Perdón? Cayó entero el objeto. Claro, prácticamente cayó entero, solamente una parte, una especie de plataforma se despegó del objeto y al despegarse lo que nos detallan es que este objeto comenzó a soltar una especie de aislante, algo que los chicos denominaron y apodaron la tela de araña, ¿no? El spider web, ¿no? Entonces, por todos lados de la localidad se había dispersado este tipo de elemento que, bueno, dentro de la casuística OVNI, en muchos de los casos los conocemos como cabello de ángel, pero no actuó como el cabello de ángel, ¿no? Como este elemento generado a través de una composición de silicio que normalmente se desintegra al contacto con la atmósfera o con las manos o con la temperatura de la mano. Esto es totalmente diferente. ¿Y qué hicieron con los seres? ¿Había seres vivos? ¿Estaban todos muertos? ¿Qué cuentan ellos? Estos seres de forma insectoide, o sea, ¿se los llevaron? ¿Recogieron cadáveres? ¿Cuando estaban vivos? ¿Cuando estaban muertos? ¿Qué dicen en la historia? Esa es una incógnita. En realidad no lo determinan. En realidad no lo determinan. Lo que sí, lo que mencionan los testigos es que los vieron vivos y haciendo movimientos muy rápidos. O sea, como que estaban aturdidos, ¿me entiendes? O sea, como que era una cosa que... y es parte también del tema, yo creo que a veces el fenómeno tiene facetas casi como... ridículas o insólitas, sacadas de contexto, insólitas, ¿no? Absurdas, exactamente. Y eso es lo que veían los chicos. Los chicos lo que veían eran seres que estaban gritando o haciendo algún tipo de sonido y que se estaban moviendo y desplazando por la zona de una manera muy rápida. Entonces eso les llamó mucho la atención a los niños en esa época que fueron testigos principales del evento, ¿no? Ahora, Richard, ¿cómo es posible que un hecho tan impactante en el que ha habido manifestación del ejército haya estado totalmente escondido, totalmente ignorado, totalmente se ha mantenido desconocido durante todo este tiempo, cerca de 70 años? O sea, el caso de Roswell, hay libros e investigación, y este otro, ¿cómo es posible que recién que se haya tenido ocultado, que nadie se haya enterado, tanta gente que iba a la zona? Porque creo, Richard, que donde cayó en el caso Trinity, está cerca a Roswell, o sea, es la misma zona. Claro, es prácticamente la misma zona, es Nuevo México, está muy cerca de la ubicación, ¿no? Y bueno, recordemos pues que el caso Roswell también tiene relación pues con las bombas, las pruebas que se hacían y todo eso. Bueno, se habla mucho de este tema, ¿no? Se habla mucho de este tema, pero este caso es bueno, de alguna manera no fue tan mediático porque simplemente se mantuvo dentro de la localidad. A la gente no, según lo que, bueno, la información que se recogió, a la gente no le interesaba mucho el tema OVNI, ¿no? Para ese entonces todavía no se conocía la terminología platillo volador, no se hizo famosa dentro de los Estados Unidos, ¿no? Recordemos que a partir de Kenneth Arnold en 1947
ya el término platillo volador se hace masivo. En esa época no la gente estaba más familiarizada con lo que eran los desarrollos militares, que prácticamente eran pan de cada día en esa zona, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer la pausa nuevamente, mi querido Richard, y en la próxima secuencia vamos a escuchar directamente la entrevista que realizaste con Jacques Vallée. No puede, yo sé que fueron cerca de 2 horas, no podemos pasarla todo, vamos a pasar algunos extractos de ella, extractos que consideramos interesantes, y sobre todo con tantas dudas que me quedan, tantas preguntas que se me quedan, ¿no? ¿Cómo, si supuestamente son seres o pertenecen a una civilización avanzadísima, cómo es posible que se caigan? ¿No? ¿Cómo? Dos. ¿Cómo es posible que caigan todos en la misma zona? O sea, en el 45 Trinity, el 47 Roswell. O sea, 3 se cayeron porque se cayeron, o es que hubo una tecnología militar norteamericana que los tumbó, o utilizaban ellos una tecnología como radar, porque eso también se habla, que perturbó el sistema alienígena y por eso se cayeron. Hay mucho que hablar, pero vamos a escuchar de la voz de Jacques Vallée esta información. Así que acompáñame, Richard, al próximo bloque. Ya regresamos aquí con este caso apasionante, ¿no? Aquí No Estamos Solos, a través de RPP, la voz del Perú. La voz del Perú. Bien, queridos amigos, estamos tratando esta noche el tema de Trinity, el secreto mejor guardado. He referido a un libro de reciente publicación en el que el más importante ufólogo vivo, Jacques Vallée, ¿no? Es un investigador que podría considerarse franco-norteamericano, en realidad francés, que ha escrito Al Alimón con otra gran investigadora, Paola Harris, a la cual sí tengo el placer de conocer. Nos conocimos en el 2014 en la Universidad de Boulder, en Colorado. Yo fui justamente y viajé desde Denver hasta Boulder para conversar con Paola Harris. Una conversación muy interesante que espero muy pronto publicarla. Pero bueno, ellos dos han escrito este caso, el caso Trinity, un caso ocurrido y totalmente desconocido antes que Roswell. Y si me permites, Richard, vamos a escuchar un extracto, ¿no? Un extracto del audio de la conversación tan interesante que tuviste y reveladora con Jacques Vallée. Entonces, ahí en controles pueden lanzar el primer audio. Adelante, por favor, vamos a escuchar a Jacques Vallée, el más importante investigador ovni actualmente en la actualidad. Es, como dijo Richard, una leyenda viviente, comentando acerca de este libro que ha escrito sobre este caso totalmente inédito, el caso Trinity del año 45. Entonces, adelante, por favor, con el primer audio que empieza en inglés y luego tiene una traducción. Adelante, por favor. So, as you can see, the case Jack nos cuenta que este caso es muy importante en términos científicos y hace un punto muy interesante que en 1945 no existía la Fuerza Aérea Americana como una entidad independiente, sino que respondía a los militares. Y eso hizo que no hayan evidencia o récords de este caso. Y hace tan especial que Paola lo haya encontrado y haya podido hacer esta investigación. Nos dice que este caso es muy importante porque incluso los casos más importantes conocidos de esa época, que Kenneth Arnold y Roswell, los dos fueron en 1947, 2 años después del caso Trinity. Y en ese momento ni siquiera existía el concepto de platillo volador, así que no sabían lo que estaban viendo. Bueno, dice que el objeto de hecho no era un platillo, que la gente y los testigos del lugar lo llamaron un aguacate o una palta en Chile, ¿no? Por la forma que tenía. Dice que de hecho todos hablaban español en esa área. Incluso el ejército, o sea, los militares cuando vinieron a entrevistar al padre de José Padilla, lo hicieron en español. Entonces, dice que quisieron poner en la portada del libro a mamá grande y una imagen del niño, porque la relación entre las culturas que habían en ese lugar es muy importante también para el caso. Y no, por eso mismo no quisieron poner científicos ni generales, sino mantenerlo más familiar.
los niños que llegaron al lugar, o sea, que estaban en el lugar donde se accidentó la nave, estaban en un entorno político de guerra, por lo que estaban acostumbrados a esto de ir a ayudar, de estar pendientes. De hecho, estaban acostumbrados a la muerte, a todos se les había muerto un tío, un amigo, un familiar. Entonces, al llegar ellos primero a este lugar, sabían que eran los únicos que podían ayudar, entonces se acercaron para ver cómo socorrer a los que habían tenido un accidente, imaginándose que podía haber sido un avión, algo de ese tipo. Pero se acercaron y vieron que había un hoyo en la nave y a través vieron que habían 3 seres. Interesante, queridos amigos, acaban de escuchar pues a Jacques Vallée, ¿no? Es uno de los ufólogos al cual yo admiro mucho. Yo leí hace muchos años su libro Dimensiones, ¿no? Que de alguna manera, quizás va a ser loco lo que voy a decir, pero que de alguna manera coincidía con un enfoque que yo tenía con respecto al fenómeno OVNI y que lo encontré ya desarrollado en Jacques Vallée. O sea, yo lo tenía como una intuición y en este momento la lanzo, ¿no? Que es lo que yo pensaba hacer una suerte de etno-ufología. O sea, así lo denomino yo, ¿no? Y solo etno-ufología. O sea, que la ufología parta no necesariamente desde un punto de vista norteamericano. O sea que claro, porque se dice año 47, nace a nivel mundial la época contemporánea del fenómeno OVNI por el caso Roswell. Porque surgió en Estados Unidos. Pero si uno rastrea, va a enterarse que en otras partes del mundo han caído OVNI mucho más antes. Y si cae en Indonesia, o en China, o en África, o en mismo Sudamérica, y nosotros no decimos de que ahí nace el fenómeno. Entonces es un término al final pues, un poco, digamos, no preponderar, digamos, la importancia de los Estados Unidos con respecto al tema OVNI, que la tiene lógicamente, pero lógico, siempre al final es una visión norteamericana. Entonces yo decía, no, ¿por qué tenemos que hacer eso? Yo creo que, como siempre he dicho, el Perú tiene información francamente alucinante sobre estos temas y que más bien se debería analizar paralelamente a una narrativa hegemónica de los Estados Unidos, también podría verse desde el ángulo de otros países. Por eso de ahí surgió este concepto al cual yo denominé etno-ufología. Y curiosamente, cuando yo leía a Jacques Vallée en Pasaporte Amagonia, en Dimensions, él ya había desarrollado eso, pues lógicamente años atrás, él tiene más de 30 años investigando tema OVNI, y él partía justamente a partir de los mitos y leyendas, del folclore de los pueblos más antiguos, ¿no? Richard, estamos con Richard Cardoso, él es un destacado investigador, está residiendo en Miami, ha tenido la oportunidad y de poder entrevistar esta leyenda viva, Jacques Vallée, hace unas horas nada más. Richard, la relación que hay entre las bombas atómicas, la caída del OVNI en el caso Trinity el 45, el Roswell en el 47, toda la misma zona, ¿tiene que ver algo, Richard? ¿Qué es lo que te dijo Vallée y Paola Harris? Bueno, esta pregunta es muy interesante y muy importante, yo creo, porque sí. Según lo que nos narró el doctor Vallée, existe una relación directa entre ciertos acontecimientos que se están por producir, ¿no? Recordemos que la cuestión, el manejo de la energía nuclear y posteriormente el desarrollo de proyectos con energía atómica ya propiamente dicha, al parecer este tipo de fuerza, este tipo de energía llama la atención de estas entidades, ¿no? Y estas entidades de alguna manera tienden a establecer algún tipo de llamado de atención, ¿no? Tienden a plantearnos, pues, por eso le había mencionado el tema del escenario, ¿no? Sí. La inteligencia rectora que estaría, y esto es lo que Vallée dice en sus publicaciones, ¿no? La inteligencia rectora que estaría detrás del fenómeno sería la que de alguna forma establecería los parámetros para de alguna forma llamar la atención del ser humano
modular la moral, en muchos de los casos, la moral del ser humano, o quién sabe establecer ese, o darnos ese impulso para, por ejemplo, evolucionar como civilización. Y es un detalle ahí muy significativo, claro, que lo explicó, porque le hice la pregunta justamente sobre si es que él consideraría, según la publicación, a estos seres y a estos artefactos de origen desechable, porque dentro de la casuística no tenemos ni un caso de extracción o recolección por los mismos ocupantes o los mismos ufonautas, ¿no? De estas naves. Solamente la única, el único, voy a decirlo así, guión de película que tiene este detalle es E.T., ¿no? E.T. lo dejan y después lo recoge. Pero en realidad no conocemos dentro de la casuística un evento de este tipo, ¿no? Entonces, el detalle ahí de que estas entidades puedan ser formas de vida sintéticas, desechables, es muy potente. Pero Richard, disculpa que te interrumpa, sí, pero ¿por qué habrían, lo que tú estás mencionando y que dice Jacques Vallée, es que a una inteligencia superior, una civilización superior, estrelló a propósito estos ovnis en esa zona con el fin de llamar la atención, porque ahí se ven estalladas las primeras bombas atómicas, y entonces la energía atómica, energía nuclear liberada, llamó la atención de civilizaciones. Pero ¿por qué tendrían que dejar caer a propósito ovnis ahí? No entiendo la relación de cómo advertir, no, la verdad que no la tengo muy clara, ¿no? En realidad, él habla y él especuló este detalle, que bueno, en sus publicaciones siempre la menciona, es que estaría estableciendo un escenario para de alguna manera advertir de probablemente de los peligros que pueda generar la energía nuclear mal usada, ¿no? Esto sería un primer detalle, ¿no? Entonces, por eso que la similitud entre la bomba, hay dos bombas que están, y una que la recuerdo es el Fat Guy, creo que le decían, una bomba nuclear que tenía la misma forma del objeto que vio Lonnie Zamora y del objeto que se estrelló en Trinity, y también en 1965 que se vio también en Francia. Entonces por ahí están guardando esa relación, ¿no? Entonces lo que menciona es que dentro de estos eventos que de alguna manera generan un punto de disrupción en la sociedad y en la civilización humana, las manifestaciones ovni son frecuentes. Entonces, el uso de la energía nuclear es un detonante que de alguna manera pudo haber llamado la atención de estas inteligencias no humanas para generar algún tipo de escenario y entregarnos algún tipo de información o mensaje con esto, mensaje. Claro, como una gran metáfora. Bueno, vamos a hacer la pausa y en el próximo bloque vamos a seguir con otro extracto de la conversación, pero que ustedes escuchen directamente a Jacques Vallée, el más importante investigador ovni del mundo, en esta entrevista exclusiva de Richard Cardoso. Hacemos la pausa y ya regresamos. Este libro que ha salido publicado por el más importante investigador ovni del mundo, Jacques Vallée, y él tiene una teoría pues muy interesante, ¿no? Muy desafiantes y quizás a veces no tan entendible por el gran público, porque claro, cuando se habla del fenómeno ovni, en primer lugar la gente confunde, cuando dice la palabra ovni, piensa en un extraterrestre. No, señores, ovni es el objeto, es el disco volador, el platillo volador, y extraterrestre, alienígena, es el ser. Es como confundir a la combi con el chofer de la combi, o sea, no, son cosas distintas. Parte 1. Parte 2, mucha gente considera de que el tema ovni se reduce sola y exclusivamente a que un ser que de otro planeta viene a este planeta, punto. Y la cosa, de acuerdo a Jacques Vallée, es mucho más compleja y quizás desde mi punto de vista más interesante, que más bien todo sería como una especie, entre comillas, de gran teatro conformado para una manera y presentar el fenómeno ovni de vez en cuando como pequeños, no sé cómo llamarlo, hechos que hacen estallar nuestra conciencia, conduciendo a la humanidad por un lado o por otro lado. No sé si he sido claro, pero bueno, en fin, es un tema muy complejo. Estamos con Richard Cardoso.
¿Cuál es el impacto que ha causado esta noticia en el mundo ufológico mundial acerca de este caso Trinity, Richard? Bueno, yo creo que la gente ha estado a la expectativa desde hace algún tiempo de la nueva publicación de Vale. En un principio la iba a hacer a título personal, pero según lo que nos contaron en off, ellos decidieron unir las dos investigaciones y bueno, y sacar una publicación de este tipo que dentro de la coyuntura, dentro del marco ufológico que hoy nos depara, bueno, es una alternativa diferente a lo que estamos normalmente acostumbrados a escuchar, ¿no? Estos casos inéditos que tienen demasiados componentes de extrañeza y que hasta el momento todavía, según lo que me mencionó el doctor Vale y Paola Harris, ellos van a seguir con la investigación, van a seguir yendo al lugar de los hechos, a Trinity, a tratar de encontrar algún tipo de material del supuesto incidente, ¿no? Lo que el doctor Vale hizo de alguna manera hincapié es que en la importancia de eventos en los cuales podamos nosotros no solamente conocer el sistema de propulsión que tiene estos objetos, sino también el tipo de material con los cuales están hechos estos dispositivos, claro, es de suma importancia, y son raros los casos que de alguna manera tienen esos componentes. Entonces ellos van a seguir haciendo seguimientos en la zona. ¿Por qué? Porque según las descripciones, según los testimonios, habría más material producido por el UFO Crash en esa zona. Entonces ese detalle es significativo, eso es lo que de alguna manera el doctor Vale nos ha transmitido. Bueno, también nos habló, y hay una pregunta muy interesante que yo se la quería hacer desde hace mucho tiempo, y bueno, se dio el momento para hacérsela, y está relacionada con el tema de que si es que el proceso de desclasificación obedece el secretismo. Él lo dijo en una entrevista en un canal de YouTube que tiene 11 millones de seguidores aquí en los Estados Unidos, y que de alguna manera nos dejó esta frase dentro de una coyuntura ufológica muy extraña, ¿no? O sea, el gobierno de los Estados Unidos nuevamente se está interesando en el fenómeno OVNI. Él lo que nos aclaró es que de alguna forma el gobierno maneja bajo ciertos criterios la información. ¿En qué sentido? Es que el gobierno tiene proyectos especiales dentro del aparato de la defensa y que de alguna manera centraliza la información bajo ciertos tópicos. No por ejemplo, no lo que hace tu mano derecha puede saber lo que hace tu mano izquierda. Claro, entonces bajo ese contexto, exactamente. Entonces bajo ese contexto él nos dijo lo siguiente, que el fenómeno OVNI es el secreto que va más allá, ¿no?, de lo que son los proyectos con armas de energía nuclear. O sea que es más allá del top secret o de la siguiente fase de secretismo que manejan, en este caso, los aparatos de la defensa de los Estados Unidos. El escenario es complejo, el escenario... justamente mencionó esto, que estamos en otros tiempos. Ahora sí, de alguna manera se apertura lo que es la presencia de inteligencias no humanas que conviven con el ser humano y que han estado prácticamente con nosotros a lo largo de todo el proceso de civilización. Sería otro escenario, otro enfoque, otra manera de asumir la información, y esperamos que este proceso de divulgación sea, yo creo que la herramienta para el soft disclosure, para lo que viene en adelante, ¿no? Eso es lo que más o menos nos indicó el doctor Vale. Ahora, es interesante cómo los testigos de este caso, que sería anterior a Roswell, un caso igual de auroral, fundacional, ¿no?, un parteaguas, un antes y un después. Antes decían antes de Roswell, después de Roswell, ¿no? Ahora se va a decir pues antes de Trinity, después de Trinity. Los testigos han sido personas hispanohablantes, ¿no? O sea, hablaban español. Claro. Eran seguramente de origen mexicano, Richard. Es muy probable, sí. Es muy probable que hayan tenido orígenes mexicanos.
ellos se apellidan Padilla, entonces es la lengua, yo creo que materna, el español, pero bueno, en esa zona ya recordemos que bueno, hay mucha influencia latina, ¿no? Sí. Que viene desde México y de Centroamérica, y bueno, a través del tiempo, bueno, ese arraigo cultural, bueno, queda y bueno, tenemos ahí esa ventaja, ¿no? Que en algún momento, si es que queremos nosotros, los latinos, investigar este caso, tenemos la puerta abierta para poder hacerlo, ¿no? Ahora, una barrera. Claro, ahora tú te has dicho una cosa que es muy interesante, ¿no? Y yo creo que acá en el programa no estamos solos, estamos hablando no de ufología, sino estamos hablando de alta ufología, ¿no? Quien oiga, quien tenga oídos, que oiga. Algunos de mis oyentes estarán preparados, otros no están preparados. Yo siempre digo, expandan su conciencia, abran su corazón. Eso lo digo desde siempre, porque lo que voy a decir es probable que cause para algunos un terremoto de conciencia. Que es lo siguiente. Mira, y Richard, lo que tú estás diciendo y lo que dice Jacques Vallée, y ha dicho algo que él con sus publicaciones va viendo por dónde debe ir. Pero ¿qué es esto? ¿No? A ver, si es que en este caso no solamente es importante el recuperar la tecnología por el tema de la tecnología, por el tema de los materiales, por el tema de qué energía usan, que esos son pues lógicamente intereses estratégicos militares, pues, ¿no? Como para una potencia, después de Rusia, China, Estados Unidos, le interesa eso, ¿no? Sino que hay otra cosa que hay detrás de todo eso, que es clave, ¿no? Y que tú lo has dicho del pasado, yo digo, escuchar a Vallée, y que yo también lo pienso, y lo estoy desarrollando de una manera, y otra gente lo está desarrollando, pero creo que por ahí es el key del asunto. ¿Sabes cuál es? Es esto, mira Richard, la relación que hay entre el fenómeno ovni y el concepto de realidad que tenemos y el papel de la conciencia humana en todo esto. Porque si esto no es que es un ovni, un platillo, una máquina, un camión, vamos a decir, cae del cielo, o sea, con tornillitos o más o menos sofisticados, o energía no nuclear, pero energía cósmica, más allá de eso, es el papel que tiene la conciencia humana para crear la realidad y cómo eso se mezcla con el tema del fenómeno ovni. O sea, que es posible que lo que veamos como ovnis tenga que ver con nuestra conciencia, con nuestra percepción, que nosotros creamos la realidad. Estamos hablando ya de la Matrix, estamos hablando de que Platón tenía razón, estamos hablando que el que cree y crea, estamos hablando de ¿cómo era eso? El poder de la atracción, estamos hablando de lo que hace miles de años dijeron en el Kybalión, escrito por Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. El universo es mental. Ya, bueno, ahí ya sé que a muchos de mis oyentes le va a causar terremotos y ¿cómo se llama? Conejos en el cerebro a todos nosotros, pero bueno, pues en fin, simplemente estamos hablando de hipótesis, ¿no? Más allá de los temas que trata RPP, que son los temas más urgentes de la ciudadanía, ¿no es cierto? También podemos explorar pues esta parte un poco metafísica, un poco en este fin de semana que la familia nos escucha, un poco abrir la mente a otras posibilidades, ¿no? O sea, la mente, por algo, Richard, desapareció Jacobo Greenberg. Claro que Jacobo sí. Greenberg era un investigador mexicano que se adentró en el tema de la conciencia. Y de repente, de la noche a la mañana, desapareció. A la semana desapareció su esposa. ¿Por qué desapareció? ¿Quién se lo llevó? Sí. ¿Es que la conciencia es un arma? Oye, Richard, vamos a hacer la pausa en el próximo bloque. De todas maneras, vamos a escuchar la segunda parte de la conversación con Jacques Vallée. Hacemos la pausa y ya regresamos aquí. Claro. Y no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. Estamos todos a través de RPP, La Voz del Perú. Una de las cosas que cuando converso estos temas con personalidades, con investigadores, con gente que está metida en estos temas pero de manera de años, uno se pone a pensar pues, cuando escucha personas que dicen que el tema ovni es baladí, es un tema superficial, frívolo.
Hubo gente que dice esto no existe, no es real, etc. Yo voy a empezar cuando las conversaciones que hemos tenido en los congresos, por ejemplo, OVNI, la profundidad que hay, que no solamente abarca el tema del fenómeno OVNI, sino otras implicancias, uno dice empezar, wow, es increíble lo que hay detrás de todo el tema, ¿no? Y vamos en este momento, queridos amigos, a escuchar el segundo audio que hemos preparado. Es una conversación de 2 horas, cerca de 2 horas, con Jacques Vallée, Richard Cardoso, Paola Harris, pero unos extractos para que ustedes más o menos entiendan de lo que Jacques Vallée le dijo en la tarde a Richard. Así que lanzamos el segundo audio con la voz de Jacques Vallée y traducido al español. Adelante, por favor. So when they came close to the object, they realized 2 things. First, it had not blown up. Dice que 2 puntos eran muy interesantes cuando se acercaron. Primero es que esta nave no explotó. Que cualquier artefacto humano, un avión, un helicóptero, habría explotado al tener un accidente de este tipo. En cambio, este objeto mantuvo su integridad. Y cuentan que primero tocó la torre, chocó contra la torre, y después se posó en el suelo y creó un camino en el pasto de deslizamiento por donde se movió, y en un punto hizo un giro y se detuvo. Tiene muchos aspectos de gran interés científico y genera muchas preguntas, que de hecho este caso es el punto de partida de la investigación que ellos van a hacer ahora. Y que hay 3 preguntas que son claves dentro de este caso. Una es cuál sería el sistema de propulsión que haría que esta nave sea capaz de manejar un accidente de esa manera, seguir andando y que no le pase nada. Segunda pregunta sería por los materiales. Y la tercera es por los seres que estaban dentro. Entonces, acá nos cuenta que los niños describen haber visto 3 seres de alrededor de 1,20 metros de estatura, humanoides, con 2 ojos, una pequeña nariz, una pequeña boca, como con textura pequeña, y que se movían de un lugar a otro, desplazándose como si se estuvieran deslizando sobre el pasto o sobre el terreno. No caminaban, no parecían tener control de la situación. En términos del cuerpo, además describían que la cabeza era un poco más ancha que los hombros y que tenían brazos muy largos. Y también haber estado vestidos con una especie de uniforme gris apretado. Bueno, el doctor Jacques Vallée nos cuenta que los seres que vieron estos niños parecían estar hablando o llorando, estaban emitiendo algún tipo de sonido que ellos no entendían. Pero mientras esto pasaba, les empezaron a llegar imágenes con las que estos niños soñaron por muchos años. Imágenes de tipo catastrófico, en que veían gente cayendo de edificios, imágenes muy perturbadoras que los hicieron muy tristes. También otra característica de este encuentro es que los niños dejaron de tener noción del tiempo que estaba pasando. Entonces no saben si llevaban 20 minutos, 1 hora, porque como pasan muchos encuentros de este tipo, se tiende a alterar el tiempo, la percepción del tiempo. Dice que, bueno, dentro del interés científico que tiene este caso, surgen 3 preguntas muy importantes. La primera, ¿por qué los testigos no hablaron durante 70 años, sino hasta que Paola llamó a Remy y comenzó a investigar? Segundo, ¿por qué no existe el récord de esta investigación o de estas evidencias en proyectos como Blue Book o otros reportes que han hecho sobre estos temas? Y la tercera pregunta es, o sea, más que pregunta, es tercer punto, es que se sabe de otros casos que tienen el mismo tipo de configuración que este, como el caso de Socorro, que queda a solo 10 millas al norte de este lugar, y un caso en Francia, que es el de Valençon, que ya lo conoce muy bien. Y se puede hacer una comparación entre estos 3 casos. Finally, it came dark, the night came, they had to go home.
they got on their horses and they went home. Bien, queridos amigos, han escuchado una parte de la conversación, una segunda parte de la conversación que en la voz de Jacques Vallée, ¿no? Importante investigador ovni, ufólogo, que tuvo con Richard Cardoso. Richard, en cuanto a este caso Trinity, ¿no? Acerca de todos los eventos que han ocurrido, ¿cuál es la relación que haya con el caso que tú decías, esta triangulación con el caso francés, por ejemplo? ¿Cuáles son las similitudes que haya, Richard? Bueno, las similitudes están ligadas dentro de la configuración, como lo mencionó el doctor Vallée. La tipología de la nave, en este caso, que era ovoide, ¿no? Después también fue un evento donde, bueno, este objeto aterrizó, tuvo una interacción con un testigo y el testigo pudo apreciar seres, ¿no? Entidades que estaban fuera en este caso de la nave, ¿no? Entonces, a raíz de eso se puede hacer una especie de símil entre el caso de Loni Zamora, también que lo habíamos mencionado, el caso de Socorro, el caso Trinity y el caso de 1965 que se produjo en Francia. Ambos tuvieron interacciones con los testigos, de alguna manera. En el caso de Francia, por ejemplo, uno de los tripulantes de esta nave le apuntó una especie de dispositivo al testigo que lo paralizó. Entonces, después de más o menos 30 minutos, el testigo vuelve en sí, vuelve a tener sus capacidades y bueno, en este caso en particular fue eso. En el caso de Trinity fue la visión que tuvieron los niños y que de alguna manera le generó algún tipo de impacto en la conciencia, ¿no? Y que generó una especie de ¿cómo podríamos decirlo aquí? Un enlace psíquico, ¿no? Con los testigos, a los cuales le entregaron algún tipo de mensaje que después se pudo reproducir en el subconsciente mediante los sueños, ¿no? Ellos tuvieron, como lo habían explicado el doctor Vallée, sueños como por ejemplo de eventos catastróficos. Justo habían mencionado un detalle muy significativo, que ellos veían gente que caía de un edificio, que se tiraba del edificio. Entonces, no sé si eso tenga relación con el 11 de septiembre, no lo sé, sería cuestión de preguntar, claro, con lo de las Torres Gemelas. Y no sería el único caso en el tema, ¿no?, de los contactos, o que tenga relación con el tema del contacto, en el cual se les haya de alguna manera trasladado esa idea a la mente de los testigos, ¿no? Entonces, por ahí podríamos enlazar un poco lo que dice el doctor Vallée en relación a estos casos, ¿no? A los tres casos que configuran de alguna manera un patrón en la publicación y lo plasma en la publicación. ¿Cuál es, y rápidamente, porque tenemos que ya entrar al otro bloque, Richard, ¿cuál es la opinión que tiene Jacques Vallée con respecto al tema de las abducciones o secuestros extraterrestres, ¿no? Porque claro, acá estamos hablando de la caída de un ovni, un UFO crash, muy interesante, ¿no? Pero te pregunto eso, de cuál es la opinión que tiene con respecto a las abducciones, secuestros extraterrestres, porque hay personas que afirman que estos no son reales, que son, inclusive, son piezas, hablando de una metáfora, piezas teatrales fingiendo un secuestro extraterrestre, cuando esto es un montaje de los gobiernos, ¿no? ¿Sabes qué piensas, Vallée, sobre eso? Sí, eso es interesante, doctor, porque Jacques Vallée tiene una opinión muy interesante en cuanto al tema de la abducción, ¿no? Él, en algún momento yo leí una publicación donde decía de que el tema de la configuración que se desarrolla en todas las actividades propias al arrebato o a la abducción, ¿no?, de personas o testigos, son muy humanas. Por ejemplo, cuando llevan al ser, lo llevan a una especie de camilla y hacen algún tipo de estudio médico, ¿no? Por ejemplo, le sacan sangre, le toman muestras de fluidos, o le hacen algún tipo de operación. Entonces, todo el componente es muy humano. Entonces, él, por eso que de alguna manera tiene un prejuicio, ¿no?, digámoslo así, en torno a los casos de abducción, ¿no? Él dice que los casos de abducción serían falsos.
Es que no dice que serían falsos, pero da a entender de que de alguna manera habría otro origen o tendría otro origen el evento de la abducción. Recordemos que hay una publicación que está en Black Bolt de una declaración que tuvo Vale sobre casos que se produjeron entre los 70s y 80s en países como Brasil y Argentina. Vale habla que estos incidentes OVNI tendrían mucho que ver con los gobiernos militares. No sé si se refería al caso del incidente Colares u otros casos que se produjeron en esas zonas durante esa época. Es probable que sea eso, pero tiene mucha relación con lo que usted nos está preguntando y sobre la postura de Vale en torno al tema de las abducciones. Y a lo largo de este tiempo hemos escuchado no solamente al doctor Vale, sino a algunos otros investigadores que, por ejemplo, mencionaban el caso de Pérez de Cuéllar, ¿no? De que esto era todo un escenario montado por los servicios de estos servicios secretos que estaban dentro de los aparatos de la inteligencia, ¿no? Bueno, ok, sí, ese es el caso de Linda Cortile Napolitano, pero esto vamos a hablar después de la pausa y para escuchar el tercer y último audio que hemos preparado por ustedes, queridos amigos, de esta interesante conversación de Jacques Vallée que tuvo con Richard Cardoso. Así que hacemos la pausa y regresamos con en la parte final de la conversación que hemos tenido con Richard Cardoso hablando de este tema. Y sobre todo el último audio está muy interesante de lo que dice Jacques Vallée con respecto al fenómeno OVNI, muy esclarecedor. Hacemos la pausa y ya regresamos aquí en RPP, La Voz del Perú. A nuestros amigos que en este momento nos escuchan, ¿no es cierto?, en algunas partes de los Andes de la serranía peruana, ¿no? Quizás nos están escuchando pues en Abancay, en Andahuaylas, en Ayacucho, personas que están escuchándonos en Arequipa o en la selva, por ejemplo, y alzan la mirada y tienen ese hermoso cielo estrellado que en Lima en invierno no tenemos, ¿no? Y seguramente se preguntan pues si en cada una de esas millones y millones de estrellas que uno ve en el cielo, en la bóveda celeste, existe vida. Giordano Bruno, un filósofo monje del siglo XVI, decía que cada una de esas estrellas tenía vida, era un sol a través del cual había planetas y en estos planetas había vida, ¿no? Lo que se llama la pluralidad de los mundos, ¿no? Y bueno, por eso lo quemaron vivo, ¿no? Entonces, ahora cuando conversamos estos temas, estamos en otra época, lógicamente, y entonces podemos tener la libertad de poder conversar acerca de todos esos temas, como estamos haciendo esta noche con esta grata conversación que tenemos con Richard Cardoso, destacado investigador peruano que reside en los Estados Unidos. Y si me permite, Richard, quiero escuchar la tercera y último audio breve de la conversación que tuvimos, ¿no?, que tú tuviste con Jacques Vallée, ¿no? Así que adelante, por favor, con el tercer audio. When you look at the history of the UFO phenomenon, it becomes clear that the encounters are not random. Dice que al mirar la historia del fenómeno, se hace evidente que estos encuentros no son casualidad, porque siempre es como que va, no sé, el testigo caminando por una carretera y justo aparece el objeto o va a dar un patrón, ok, justo ahí están los seres. Entonces que genera la pregunta, ¿será que esto es teatro? ¿Será que es un show? De alguna manera nos presentan situaciones para poder entregar ciertos mensajes para generar un cambio en beneficio del testigo. Nos dice que él y Paola piensan que esta es la razón por la que viene, porque al haber creado la bomba atómica cambiamos la historia del mundo. Ahora poseemos una tecnología que es capaz de destruir la humanidad, que es capaz de destruir la Tierra. Entonces que a él le da la impresión de que esto sobre todo tiene que ver con entregar mensajes que generen cambios en la humanidad, cambios de conciencia. Esa es la importancia de este tipo de casos. No es simplemente un avistamiento de UFO y ya, sino que hay un mensaje.
Dice que este objeto que fue recuperado de la nave en este momento está siendo estudiado en un laboratorio y posteriormente va a ser donado a universidades para que siga siendo estudiado. Ellos no se van a guardar este elemento, sino que lo van a pasar para que puedan comprobar hipótesis y seguir haciendo testes. Y lo otro que llama mucho la atención es nuevamente que este caso no aparezca en ningún archivo del gobierno sobre este fenómeno. Or know people who have had long-term access to the files. That case does not appear anywhere. It's not, there is no record of it in the government files. Bien, amigos, han escuchado ustedes a Jacques Vallée, ¿no? El autor de este libro importante dentro de la ufología que es Pasaporte a Magonia, ¿no? El libro Dimensiones, ¿no? Y ahora Trinity, que está publicado en español, hay versión en francés, en inglés, en español, en fin. Estamos con Richard Cardoso. Richard, interesante lo que dice Vallée con respecto a que lo que hablamos en antes, ¿no? De que él tiene la hipótesis de que todo sería una suerte de puesta en escena, una obra de teatro con el fin de dar un mensaje. Y claro, o sea, uno se pone a pensar pues de que el fenómeno ovni se dio con mayor intensidad, curiosamente, a partir de un hecho, que es la explosión de las bombas atómicas, Richard, ¿no? Así es, eso es algo que no podemos dejar pasar, ¿no? Como muchos estudiosos del tema OVNI mencionan, el desarrollo de la energía nuclear y más aún el desarrollo de armas nucleares sería ese elemento de alguna manera llamativo que habría generado la atención de conciencias no humanas y la manifestación que ya conocemos dentro de la casuística OVNI, ¿no? Recordemos que no solamente es eso, sino que también últimamente se han estado manifestando estos objetos. Por ejemplo, conocemos el caso del famoso Tic Tac, que ha sido muy mediático desde hace algunos años atrás, que se ha puesto de manifiesto justamente durante ejercicios militares. Entonces, ahí hay un serio llamado de atención. Yo creo que, como lo dice el doctor Vallée, el fenómeno quiere de alguna manera establecer un nexo, una especie de comunicación con nosotros los perceptores. El fenómeno también es algo muy significativo, lo que dice que el fenómeno no es random, que no es aleatorio, sino que es el fenómeno prácticamente selecciona de alguna manera al testigo y selecciona la ubicación donde va previamente a manifestarse. Entonces, bajo eso justamente era una de las preguntas que no le pudimos hacer, pero de alguna manera vamos a reunirnos. Justo tuve la invitación también de Paola Harris para estar con ellos en un panel conjuntamente con el doctor Vallée en una conferencia que se va a dar en Lovely, Nevada, en noviembre próximo. Entonces, seguramente ahí presencialmente voy a poder hacerle las consultas, porque debería haber una relación entre los elementos geográficos que componen ciertas zonas que de alguna manera pueden ser aprovechados también por el fenómeno para materializarse, para establecer de repente, si extrapolamos todas estas ideas a la hipótesis dimensional, para poder trasladarse de una dimensión a otra, todas las cuestiones que pues están ligadas a estos avistamientos, ¿no? de fenómenos ufológicos, ¿no? O frontianos, podemos también trasladarlo hasta esa idea, ¿no? Claro, ahora lo que pasa también pues es que, imagínate, Richard, ¿no? Si supuestamente hay mundos que nos están vigilando, hay mundos que nos están observando, y durante miles de años pues la civilización humana siguió con su historia, ¿no? De guerras, invasiones, paz, que justamente con la creación del arte, la poesía, la pintura, la música clásica, pues a compás de eso hubo batallas, genocidios y todo eso. Bueno, como que por ahí va la cosa. Pero cuando estalló una bomba atómica, dijeron, guarda,
Guarda, ya el ser humano Claro. creció y está yendo por un camino peligrosísimo, porque ya el manejar la energía atómica significa la posibilidad de destruir mundos. ¿No? Así y que es. ser ellos afectados. Así es. ¿No? Y aún más, si juntas eso con los primeros pasos que da el hombre hacia el espacio, guarda, este chiquito, Claro que sí. este chiquito es muy peligroso, es como darle a un niño una granada, o sea, ya no sabe Claro. lo que tiene en sus manos, y esto podría ser peligroso, y por eso que se hicieron presentes de alguna manera pues en Roswell y cómo no en Trinity. Richard, quiero agradecerte profundamente tu presencia en el programa, y para las personas que quieran escuchar entera la conversación que tuviste con Jacques Vallée y Paola Harris, dinos tus redes sociales, por favor, Richard. Muchas gracias, doctor. Bueno, a los amigos que quieren seguirnos, estamos en YouTube, en Café Ufológico Proyecto Sirio, esa es nuestra cuenta. Ahí van a encontrar no solamente la entrevista que tuvimos con el doctor Vallée y con Paola Harris, sino una serie de entrevistas con grandes personajes de la ufología mundial. Bueno, aparte también hacemos conversatorios de café, ¿no? De café ufológico, conjuntamente con Rodrigo Fuenzalida, que es nuestro gran amigo, ¿no? Gran Rodrigo, a quien le mando un gran abrazo. Sí. Que le mando un gran abrazo. Y también, este lunes vamos a tener una reunión, Richard, este lunes vamos a tener una reunión. De todas maneras, sí. Este lunes vamos a estar con usted en Café Ufológico Proyecto Sirio. Les voy avisando a los amigos. Vamos a tener una charla súper entretenida con el doctor Choi. Nos va a contar unos detalles de sus investigaciones en los Estados Unidos, y también por ahí vamos a estar contando algunos detalles de su nueva presentación, de su show, su stand-up mystery, ¿no? Que bueno, los invito a todos los amigos a participar. Va a ser algo genial, ¿ah? No se olviden, el lunes vamos a estar con el doctor Choi y vamos a hablar de todo un poco. De verdad que desde acá les hago la invitación, ¿no? Café Ufológico Proyecto Sirio en YouTube, el lunes por la noche, ya estaremos compartiendo la hora de la transmisión. Claro que sí. Richard Cardoso, investigador de la Asociación Peruana de Ufología, APU, en esta entrevista tan interesante, tan importante, con uno de los más importantes, o quizás el más importante, investigador ovni vivo, ¿no es cierto?, Jacques Vallée, y con Paola Harris. Fuerte abrazo, mi querido Richard. Vamos a hacer la pausa, queridos amigos, y regresamos con del Perú. Reabrimos para las últimas llamadas de hoy día sábado, un sábado de ovnis, al 012-212-4100, 012-212-7165 y al 0800-13-140. Antes de escuchar la llamada que ya se viene rauda, quiero agradecer profundamente a los que intervinieron, a los que estuvieron conmigo en mi show virtual Expediente del Misterio con Anthony Choi, y anunciarles que este próximo miércoles es el último show virtual paranormal, Expediente del Misterio con Anthony Choi. Gracias a todos, estuvimos ahí con regalos, estuvimos hablando de nuestras investigaciones, hablamos de muchas revelaciones, con invitados especiales, y ya saben, si quieren participar, las entradas están a la venta en entradaya.com. Invitamos a nuestros amigos mexicanos, chilenos, argentinos, colombianos, a que estén conmigo en Expediente del Misterio con Anthony Choi. Muy bien, estamos ahora con una llamada de Tacabamba, con Augusto. Hola Augusto, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Augusto? Felizmente bien desde la tierra de Pedro Castillo, Tacabamba. Tacabamba, Cajamarca. Así es. Muy bien. ¿Cómo estás, Augusto? Felizmente bien. Y deseoso de participar siempre en este programa. Claro que sí. Así que quisiera narrar un episodio que causó mucha preocupación, miedo, hasta cierto punto terror acá en mi tierra, hace ya varios años más o menos, por los años de 1970. 1970. Y te voy a apelar a tu capacidad de síntesis, porque nos faltan solamente 4 minutos para terminar. Bien, entonces resulta de que en aquellos años se presentó un escándalo en la ciudad. Tres mujeres hierbateras, esas que buscaban a la orilla de los ríos la hierba para los cuyes, que habían ido a las orillas del río Tingo. Y estando sacando la hierba pues por las orillas,
encontraron un animal enorme, un reptil enorme, y entonces ellos dijeron, es un cocodrilo. Entonces corrieron, despavoridas, corrieron a la ciudad, que no estaba muy lejos, no está muy lejos, entonces para dar razón de que hay un cocodrilo en las orillas del río Tingo. Algo terrible, porque por acá en nuestro medio no se conoce esos reptiles, esos animales. Cocodrilos no hay, pues. Es imposible. Acabamba y Chota. Pero las mujeres despavoridas llamaban a la gente y todo. Entonces, mucha gente corrieron para ver al cocodrilo, ¿no? Llegaron hasta el sitio, llegaron. Y la verdad que ya no había, pues, pero había ciertas huellas y unos carrizales. Y montones de hierbas, decían por acá, entró al río, y todos deseábamos ver el cocodrilo. Ya. Entonces, mucha gente, ¿no?, despavorida. Entonces yo en esos momentos, yo sabía que no había ningún cocodrilo, pero pensando decía, ¿qué animal es ese, no? Podría ser, claro. Y recordaba de que hacían unos 10 años, que yo traje desde Sullana, en Piura, donde estudié para profesor, traje un animalito pequeño que se llama el pacaso, de colorcito verde. El pacaso, claro, es como una iguana gigante. Parecido a la iguana. En Piura. Entonces lo traje aquí a mi tierra, porque ya terminé mis estudios. Lo traje y en la casa era un animalito muy curioso, muy afanoso, nos entretenía mucho el animalito. Mi padre le puso el nombre de Pacasín al pacaso. Y como ya iba creciendo así, ya estaba grandecito de lo que era pequeño, pues de unos 20 o 25 centímetros, ya tenía cerca de 40 centímetros. Sí, crece bastante. Pero un día de eso se desapareció, lo buscamos que no lo encontramos. Entonces yo intuí. Encontraron a tu pacaso. Entonces intuí, dije, este es el pacasín que se ha escapado, porque directamente en un camino desde mi casa, un camino llegaba hasta el río Tingo. Entonces alguna de las noches o alguna de las madrugadas, Pacasín salió de la casa, del jardín donde vivía, muy acostumbrado ya, y se fue al río. Entonces, después de unos 10 años se ha crecido, pues. Las hierbateras decían que el animal tenía 2 metros de tamaño, pero no es tanto. El pacaso ya adulto, el pacaso viejo, alcanza pues a 1,5 metros, más o menos. Tú sabes, Augusto, lo que te voy a decir una cosa bien rara, pero si a mí me dieran a escoger de tener una mascota, estoy bien pensado, ¿sabes? Porque actualmente no tengo mascotas, ¿no? Pero si me dieran a escoger entre tener un perrito, gatito, lorito, no sé qué otro, ¿no?, mascotas, yo quisiera tener un pacaso. La verdad que me encantan. Se parecen a los dinosaurios, pero en miniatura, ¿no? Son una rareza. Bueno, será por mi inquietud, por lo extraño, ¿no? Entonces, por eso que me gusta este tipo, pero no sé si podrá, creo que son especímenes naturales protegidos, ¿no? Y que por lo tanto no pueden ser tratados, pues, como mascotas. Eso no debe serse, ¿no? En fin, gracias, estimado amigo, un fuerte abrazo. Vamos a ver, tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Torcho, buenas noches. Hola, estamos con Alejandro, que nos llama del Santa, en Ancash. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, gracias. Solo para quitarle medio minuto. Mire, usted no nada que ver con nosotros. Usted tocó un tema ya hace meses atrás sobre esa canción, de la canción del adiós. Solamente quiero que me desengañe, así puedo morir tranquilo. Para mí me han dicho que la canción del adiós es el tema himno de los Boy Scouts de Estados Unidos. Doctor Choi, por favor, dígame, porque usted dijo que ese tema es muy antiquísimo. Sí. Aung San Suu. Entonces a nuestra operadora Vanessa, si la tienes ahí para despedir la canción. Pero es de los Boy Scouts, ¿no? Es de los Boy Scouts. Claro. Es la canción de los Boy Scouts, es la canción que hacen en las promociones cuando hay la despedida, es la canción del fin de año. Cuando están en el fin de año, claro. Doctor. Y es la canción que dice, ¿por qué perderla? El finado Pepe Vázquez lo interpretó. Y lo hizo Afro con el Hippie Hippie High. Es Aung San Suu. Y supuestamente es una canción que así fue compuesta hace miles de años en la Atlántida, ¿no?
Claro, así se habla, hay toda una leyenda, porque esta canción fue recogida del norte de Europa, ¿no es cierto? Y entonces, del folclore del norte de Europa, que a su vez lo recogieron de tiempos de los celtas y todo eso, y que hay unas hipótesis que hablan que eso vendría de la antigua Atlántida, que cuando se hundía la Atlántida, en un continente se estaba hundiendo, y los sacerdotes habían preparado a la población para que mueran en lo posible tranquilos, trasciendan tranquilos, y todos iban muriendo cantando Auld Lang Syne, la canción de la despedida. Por eso que cuando uno canta esa canción en el año nuevo, en las promociones, siente una suerte de nostalgia, ¿no? Cuando canta la canción de la... Pero bueno, mañana vamos a mostrar la versión sobre este tema. Muchas gracias, Alejandro, por Auld Lang Syne. Auld Lang Syne, gracias. Sí, un fuerte abrazo. Bien, queridos amigos, quiero mostrarles, quiero señalarles lo que vamos a tratar el día de mañana, ¿no? Escuchen, atención, el tema que vamos a tratar el día de mañana. ¿Por qué es lo más importante centro arqueológico del antiguo Perú? Llámese Caral, Chavín de Huántar, Pisac, Huari. Tienen tanto su ubicación geográfica como su diseño arquitectónico, están correlacionados con los cielos, con las estrellas. Y curiosamente, muchos de ellos con una constelación en especial. Es una constelación de estrellas muy especial. Es que acaso hubo hace miles de años en los Andes una presencia que vino de las estrellas. El día de mañana vamos a tratar el tema, la conexión cósmica Pléyades, Antiguo Perú. Un tema muy interesante, inclusive el sábado hicimos un programa que grabé para History Channel sobre este tema, y va a salir de aquí un par de meses seguramente, pero vamos a tener a especialistas que van a hablar acerca de esta conexión, porque siempre mucha parte de las construcciones arqueológicas reflejan las Pléyades. ¿Por qué las Pléyades? Y vamos a tener también a una persona que ha señalado tener contacto con la civilización pleiadiana, ¿no? Y ha habido testimonios sobre este caso de personas que han tenido avistamientos sobre toda una historia muy interesante. Todo eso se lo tenemos para el día de mañana. Solamente me queda decirles gracias, amigos. No se olviden de comprar las entradas para mi show virtual en vivo y en directo en entradaya.com, Expediente del Misterio con Anthony Choi. Solamente me queda decirles, expandan sus conciencias, abran sus corazones. Y no se olviden,